Saludos cordiales, estimados estudiantes del quinto semestre de la carrera Educación Básica de la modalidad en línea de la Universidad Central del Ecuador. Bienvenidos a esta clase 11 de la asignatura Aprendizaje de la Lengua y la Literatura en el periodo académico 2024-2025. El día de hoy vamos a trabajar en esta clase pregrabada una agenda que es la que tienen en la pantalla, siempre haciéndoles un saludo y una bienvenida que viene con una carga reflexiva importante de acuerdo al rol docente. Tendremos la presentación de la clase que el día de hoy nos corresponde hablar un poco sobre el vocabulario según los diferentes campos semánticos y cómo usted va a enseñar esto en las aulas de educación básica cuando esté ejerciendo la docencia. Tenemos algunas indicaciones generales de las actividades del tema 6, que es la que estamos empezando hoy, y tendremos, por supuesto, un agradecimiento y despedida, ¿sí? Como bienvenida, quiero arrancar con esta frase importante del doctor José Antonio Lozano Díez, esta reflexión más que frase que dice es, la manera en que usas las palabras impacta directamente en tu capacidad de reflexionar y actuar con autonomía. Dedica tiempo a ampliar tu vocabulario y expresión para pensar con mayor claridad y tomar decisiones con libertad. Entonces, sobre esta frase, bueno, quisiera que cada uno haga sus reflexiones y me la pueda dejar en los comentarios para poder compartir, conversar, debatir sobre esto en la siguiente clase, que sí nos veremos de manera síncrona. Pero sí quisiera también darles algunos puntos importantes sobre esto, ¿no? Yo siempre les he repetido en las clases que el profesor, además de su trabajo académico, de enseñanza, de contenido científico, el profesor debe ser un ejemplo social, debe ser la persona a la cual la sociedad vire los ojos, regrese a ver y diga, ah, esta es la manera en la que yo debo comportarme, debo llevar mi vida con honestidad, con ética, con probidad para lograr tanto un desempeño profesional como personal muy importante y activo y sano en todos los contextos, ¿no? Entonces, sí es importante que usted como profesor y como este ejemplo social tenga una expresión oral de manera impecable en todos los espacios de su vida, oral y escrita, ¿no? Que usted cuando esté conversando con su familia, por supuesto, no va a usar un registro formal, porque con la familia uno usa un lenguaje coloquial y demás, pero que el contenido de esas palabras, es decir, el discurso de vida que usted como profesor maneje, sea un discurso siempre propositivo, motivador, una actitud arrasadora de buenas intenciones, de buenas ideas, de ejecución, de hacer las cosas y de hacerlas bien, es decir, predicar con el ejemplo. Entonces, en función de esto, el tema de ampliar el vocabulario para los profesores es demasiado importante porque las personas que buscan un patrón, un ejemplo al cual aferrarse para comportarse de esa manera, pues deberían asentar sus ojos en cualquier profesor que tengan en su contexto. Y entonces, de esta manera, nosotros, si tenemos un amplio vocabulario, que no pasa solo por el vocabulario, ¿no? Sino por la manera en que nos expresamos, por el discurso que contiene ese vocabulario, pues nosotros estamos enseñando a toda nuestra sociedad a expresarnos pero pensando con claridad, ¿sí? Porque tampoco quiero que olviden, y con esta frase tan importante quería arrancar, que se ancla con la clase que vamos a ver después, ¿no? Pero no quiero que se olviden que el ser humano, esto lo aprendieron en segundo semestre, tiene esta relación importante de pensamiento, lenguaje, lengua y habla. Entonces, si es que yo hablo, es porque detrás de esto existe un proceso en el cual existe el pensamiento. Entonces, se ha visto que en nuestra sociedad a veces hay personas que hablan mucho y no dicen nada, no hay un discurso claro, no hay una crítica constructiva, no hay argumentación para las ideas que plantean y eso pasa mucho porque
existe gente que sabe mucho vocabulario, que se expresa bien, incluso que puede movilizar masas con la expresión oral, pero que detrás de eso la reflexividad, el discurso, la criticidad, la creatividad están un poco atrofiadas, ¿no? Entonces, no pasa solo por conocer y adquirir vocabulario y aprender a expresarnos bien, pasa por pensar, reflexionar, criticar, crear ideas, esas poderlas sistematizar en todo nuestro componente cognitivo y luego expresarlas a través de la oralidad o de la escritura, ¿no? El proceso de escritura es un poco más formal porque se puede repensar y rever muchas veces y corregir, pero en cuanto a la expresión oral, nosotros no tenemos un guión siempre que hablamos, ¿cierto? Nosotros tenemos lo que está saliendo de nuestra boca en ese momento y que automáticamente va produciéndose las ideas consecutivas en nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante además de esto? Porque como profesionales de la docencia, ustedes, nosotros, estamos llamados a determinar en la sociedad la habilidad de toma de decisiones libres, de toma de ejercicio de derechos con dignidad y con alegría. Entonces, por ahí, por ejemplo, en los niños se ha visto usted mucho el discurso de tienes que estudiar porque es tu obligación. ¿Sí? Ese es un discurso que ya no entra en esas decisiones con libertad de los niños, porque los niños el discurso correcto es, vas a estudiar porque es tu derecho, ¿sí? Porque es un derecho adquirido y que tú no puedes desperdiciar el derecho y que deberías ejercerlo con dignidad y con alegría y qué bueno que tengas el derecho a la educación y mira qué importante que es aprender esto. Y claro, luego vienen otros aspectos de motivación del docente en general y de la escuela en general para que el niño vaya con alegría a ejercer su derecho a la educación, ¿no es cierto? Entonces, bueno, con esta frase apenas empezamos la clase y quisiera escucharles o quisiera leer en la caja de comentarios todo lo que usted piensa sobre el tema de la adquisición de vocabulario, la expresión, pero anclada a esta claridad del pensamiento y a la toma de decisiones con libertad y por supuesto al ejercicio de derechos con dignidad. ¿Sí? Bien, vamos a empezar luego de esta bienvenida con el objetivo de la clase de hoy. El día de hoy vamos a reconocer la importancia del vocabulario como parte de la cultura verbal y del crecimiento académico, que es un poco anclada a la frase con la que estamos empezando, ¿no? El vocabulario es importante. ¿Por qué lo es? En la edad escolar vamos a pensar en niños de segundo, de tercero de básica, de cuarto de básica, es decir, básica elemental. ¿Qué tan amplio es el vocabulario de estos niños? ¿Sí? Vamos a pensar en niños de quinto de básica, de sexto de básica, de séptimo de básica, básica media. ¿Qué tan amplio es el vocabulario de estos estudiantes? Vamos a ir un paso atrás. Vamos a pensar en niños de 1, 2, 3, 4 años, 5 años. ¿Qué tan amplio es su vocabulario? ¿Está dentro de los mínimos, dentro de los hitos de aprendizaje que marcan la primera infancia como correcta en cuanto a la adquisición del lenguaje? Sí o no y por qué. Entonces aquí usted puede hacer una estadística muy breve. A mí me gusta mucho hacer esto con los niños que tengo en mi contexto, no para comparar ni para dar críticas insanas, sino simplemente para ver cómo funciona esto del habla y del pensamiento en el ser humano desde que son muy pequeños, ¿no? Entonces recién me entero que al año y medio, a los 18 meses, un niño debe tener mínimo 5 palabras en su vocabulario habitual. Entonces, cuando nosotros tenemos un infante de 0 a 18 meses y en la convivencia diaria vemos que dice más de 5 palabras, hemos ganado. ¿Sí? Hemos ganado y no me refiero a ninguna carrera, ninguna batalla, ninguna guerra, hemos ganado oportunidades para ese niño. ¿Se acuerda que yo siempre les hablo de que los niños llegan a la escuela a equiparar oportunidades dentro de la escuela, pero que no llegan con la misma carga cultural, académica, social, económica, ni nada por el estilo? Entonces, cuando este niño dentro de su contexto social adquirido sabe y expresa con libertad 5 palabras, está bien, está dentro del hito de aprendizaje porque es lo que nos marca la psicología infantil. Pero si dice más de estas palabras, entonces está un poquito adelantado. ¿Y qué marca esto? Oportunidades para aprender más cosas y a mayor profundidad para ese niño o esa niña, ¿sí? Entonces, cuando
este niño, lo trasladamos ya luego de algunos años a la educación básica, va a suceder lo mismo, o sea, se van a multiplicar exponencialmente las palabras que este niño o niña sabe. Y aquí radica la importancia de cómo el profesor no puede verse limitado, pues, frente a uno de sus estudiantes, frente a ninguno, pero como y de repente hay por ahí uno, o dos, o tres, o cinco, quizá los 30, qué bueno, que tienen un vocabulario más amplio que el profesor y pasa. Usted me va a decir, profe, no, no pasa. Una vez yo tuve un alumno de octavo de básica, daba clases de lengua y literatura hace muchos años, cuando era joven y daba estas clases de lengua y literatura y este muchacho tenía un diagnóstico de inteligencia IQ superior. No recuerdo bien el nombre específico del diagnóstico. No era superdotación porque esa es otra nomenclatura, pero era inteligencia superior. Este niño tenía mucha estimulación en casa, además de sus condiciones fisiológicas de inteligencia superior, ¿no? Que eso algunos dicen que es innato, otros que se estimula y demás, genético y demás. Pero además este niño tenía mucho apoyo en la casa, padres profesionales que le compraban libros, que le inscribían a cursos, que le llevaban, bueno, y demás. El niño manejaba un vocabulario muy amplio. Entonces ustedes ven cómo soy yo de profesional en cuanto a mi ejercicio docente y aún así el niño a veces salía con alguna situación legal, tenía la mamá, me parece que era abogada y el papá algo de contador, y él siempre salía con vocabulario que para mi contexto no era usual, ¿sí? Porque yo no tenía en ese momento contextos contadores, bueno, legales sí, pero por eso medio que trataba de defenderme, ¿no? Y luego yo decía, ¿y si yo era una profesora con un vocabulario limitado? ¿Qué iba a pasar con Martín? Martín se llama este niño. ¿Qué iba a pasar con Martín? Martín iba a perder la confianza en sus profesores porque iba a decir yo sé más que ella. Y entonces, ¿para qué estoy yendo a la escuela? ¿Sí? Entonces, por eso como profesores, nosotros debemos entender la importancia del vocabulario, ojo, no solo por no limitarnos frente a nuestros alumnos, sino también por la relación pensamiento, lenguaje, lengua y habla que yo le estaba diciendo al iniciar la clase sino también como parte de esta cultura verbal y de este crecimiento académico que buscamos como sociedad, ¿no? Que la idea de la educación es crecer socialmente. Si usted como profesor no tiene como horizonte una sociedad mejor que la que vivimos ahora, y no se siente parte de ese proceso de cambio, entonces estamos errando el camino. Nosotros debemos apropiarnos y decir, bueno, yo tengo aquí mi contexto pequeñito, mi casa, mi esposo, mis hijos, mis padres, mis hermanos, y con ellos yo voy a tratar de crear una mini sociedad educada, culta, académicamente importante, y luego de que ya tenga este mini contexto dentro de mi hogar, pues voy a intentar hacerlo con mis compañeros de trabajo que también son profesores y pues también deberían estar en la misma línea y sus familias, y luego, y todo esto se va replicando porque los hijos de estos profesores también se insertan en la sociedad, y luego con los estudiantes nuestros que pueden hacer este cambio en sus familias si es que todos los profesores trabajáramos en la misma línea. Entonces, si ve cómo nosotros estamos directamente implicados en el cambio social. Cuando no nos involucramos, es que de pronto ni nosotros ni los padres hacen su trabajo, pues termina nuestra sociedad en el caos y en la crisis que actualmente estamos viviendo. ¿Sí? Entonces, importantísimo lo que vamos a ver el día de hoy. El tema de hoy es campos semánticos. Es un tema que usted va a abordarlo en la básica media como base conceptual, es decir, decirles a los chicos qué son los campos semánticos. Pero en la básica elemental vamos a abordarlo sin conocer aún el contexto, sin que los chicos conozcan el contexto, ¿no? Nosotros como profesores debemos manejarlo, ¿sí? Y que se va a reforzar muchísimo en el tema básica superior y bachillerato. Pero lo que a nosotros nos compete es hablar sobre el tema básica elemental y básica media, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hacer este ejercicio inicial en el que usted de las siguientes palabras que voy a leerle, unas pertenecen al sentido del olfato y otras al sentido del oído.
Entonces usted correctamente, como usted va a tener esta presentación, va a poder ponerlas en una hojita o aquí mismo arrastrada en la presentación en el lugar que corresponda, ¿no? Entonces tenemos perfume al olfato o al oído. El olfato, ¿no es cierto? Rumor al olfato o al oído. El oído, ¿no es cierto? Acústico, oído. Fétido, olfato. Crujir, oído. Fragancia, olfato. Chirriar, oído. Susurro, oído. Audición, oído. Pestilencia, olfato. Y así usted va a realizar todo este ejercicio. ¿Por qué razón? ¿Sí? Cuando usted, por ejemplo, en el quinto, sexto, séptimo de básica esté abordando el tema de familias de palabras, de familias léxicas o de campos semánticos, usted puede hacer ejercicios similares a estos. ¿Por qué? Porque esta es la parte de experiencia del estudiante. ¿Qué tanto el estudiante tiene la habilidad dentro de su experticia de ser humano dentro de sus habilidades cognitivas de clasificar, porque esta es una habilidad necesaria para poder identificar campos semánticos? Entonces, cuando yo como profesora les digo, te estoy dando esta bolsa de palabras, muchas palabras dentro de una bolsita pueden estar escritas en un papel, y necesito que clasifiques porque unas se pueden identificar con el olfato y otras se pueden identificar con el oído. Estoy evaluando de manera diagnóstica, no que sepan qué significa la palabra audición, perfume, no, eso es conocimiento y es el nivel más básico de las habilidades cognitivas. Yo lo que estoy evaluando de manera diagnóstica es que el estudiante sepa clasificar, que sepa identificar las destrezas. Entonces, cuando yo logro esto, cuando yo veo que sí, o sea, que de pronto hay un estudiante que me dice, profe, ¿qué significa fétido? Y que usted le dice significa mal olor. Ah, el estudiante rápido dice, entonces esto es olfato, ¿sí? No porque pueden no conocer el significado de las palabras, pero yo lo que quiero evaluar es que sepa clasificar, ¿de acuerdo? Entonces, cuando logro este diagnóstico, uy, perdón, yo a obtener, voy a obtener información importante para ver si es que avanzo o si es que yo debo detenerme como profesor y ejercitar el nivel cognitivo de mis estudiantes para que aprendan a clasificar, identificar características y a colocarlos dentro de una tabla comparativa, dentro de unas cajitas, porque si lo que estoy trabajándolo con niños pequeños, debo hacerlo de manera concreta, ¿sí? Pero yo necesito que los niños identifiquen y separen palabras, separen objetos de acuerdo a sus características, es decir, identificar semejanzas, identificar diferencias, identificar a cuál lugar pertenece cada cosa, ¿no? Puedo trabajar esto, por ejemplo, con dándole un gran dibujo que tenga útiles escolares mezclados con útiles utensilios de cocina, ¿sí? Y decirles clasifica. Puedo usar esto con colores y números y decirle clasifica. Puedo, bueno, dependiendo de la edad de los estudiantes, haré esto de manera más concreta con material, cajitas, botes, fundas, fichas, palabras, cartulinas. Lo haré en la pizarra con material que se pegue y se despegue de una gran tabla que puedo dibujar en la pizarra, o lo haré en papel y lápiz en el cuaderno de los estudiantes de una manera más abstracta si estoy hablando con estudiantes de séptimo de básica, por ejemplo. Entonces, bueno, aquí una frasecita de inicio de este tema. El único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces, porque si usted no está convencido de que este es su trabajo ideal, pues complejo el poder luego desempeñarlo correctamente, ¿no? Entonces, ¿qué son los campos semánticos? Son un conjunto de palabras que poseen significados relacionados, es decir, que se asocian entre sí de acuerdo con las características comunes de los objetos o de las ideas a las que se refieren. Es decir, identificar las semejanzas en las definiciones de las palabras, no en las palabras, ¿no? Porque, por ejemplo, fétido y perfume no son definiciones similares, ¿sí? Probablemente no tengan similitudes, semejanzas en
en la definición, pero sí en el contenido de estas, perdón, en las palabras no tienen semejanzas, pero en la definición y en cómo pueden ser identificadas. Y si yo doy un gran campo semántico, pertenecen al sentido del olfato. ¿No? Entonces, este conjunto de palabras de significados relacionados van a asociarse entre estas palabras con un macro, con una palabra que las contiene a todas, y eso es un campo semántico, ¿sí? Entonces, ¿cómo se forman los campos semánticos? ¿Cómo van a formarse? Un campo semántico se forma con conjuntos de palabras de la misma categoría gramatical, es decir, todos sustantivos, todos verbos, todos adjetivos, la misma categoría gramatical, que a pesar de ser diferentes en su significante, comparten u otros, alguno o algunas rasgos de significación. ¿Sí? Entonces, mire, por ejemplo, aquí yo tengo pera, uvas, manzanas y están, ¿por qué estarán al revés? ¿Qué es lo que pasa, no? Entonces, yo tengo aquí algunos colores, ¿sí? Pero uvas, manzanas no son colores, son frutas. Coco, fresas, piña, naranja, pizza. Entonces tengo dos, cinco, seis, siete, ocho palabras, pero una de esas no pertenece al campo semántico al que pertenecen las demás. Identifique, por favor, pera, uvas, manzanas, cocos, fresas, piñas, naranjas, pizza. ¿Sí? Entonces, ¿cuál será el campo semántico? Las frutas. ¿Y cuál es el error? Pizza. Pero si yo hago un campo semántico que diga comida, todas pertenecen al campo semántico. Entonces, aquí, por cómo supimos que pizza, si es que el campo semántico es las frutas, no pertenece porque sé el significado de una fruta y sé qué significa pera, uvas, manzanas y todas van a empezar con fruta tropical, ¿qué? Fruta del área andina, ¿qué? Fruta del área, ¿qué? ¿Sí? Todas, menos pizza. ¿De acuerdo? Entonces, importante, mire que todos esos son sustantivos, pertenecen a la misma categoría gramatical. ¿De acuerdo? Entonces aquí es importante tomar en cuenta que de la misma forma como se relacionan las palabras, también se asocian algunos objetos, acontecimientos, personas según sus semejanzas y sus diferencias. No solamente pueden asociarse palabras, ¿sí? Entonces un ejemplo lo constituyen las palabras que pertenecen al campo semántico teatro. Usted puede ver en el dibujo que está en la pantalla, ¿no? Estamos hablando del campo semántico teatro. Y dentro del pan campo semántico teatro, yo voy a tener infinidad de palabras que están contenidas dentro de ese campo semántico. Texto, guión, acto, escena, actor, escenografía, utilería, vestuario, maquillaje, personajes, eh, actos, escenas, etc. ¿Sí? Entonces, todo lo que yo pueda colocar dentro del campo semántico es válido. Entonces, ¿por qué es importante esta parte, conocer esta parte de la definición? Porque si yo no identifico adecuadamente qué puede y qué no puede ir en el campo semántico cuando yo tenga ya que dar esta clase, pues voy a confundir a mis estudiantes, ¿sí? Entonces, existen palabras rasgos dentro de las palabras que marcan las diferencias entre ellas. Por ejemplo, los rasgos variables, que son elementos que tienen cualidades comunes y propios de cada elemento. Por ejemplo, la cuchara tiene una superficie honda, el tenedor tiene dientes útiles para atrapar alimentos y el cuchillo tiene filo. Pero todos esas son variables, son rasgos variables dentro de las palabras que se encuentran dentro de un campo semántico, pero también hay rasgos invariables o rasgos comunes, como por ejemplo que un rasgo invariable del campo semántico que estábamos viendo, instrumentos que sirven para comer, es que todos los que nombramos, cuchara, cuchillo, tenedor, sirven para llevarse los alimentos a la boca. Cuchara
cuchillo, tenedor, ¿sí? Entonces es importante que nosotros identifiquemos o hagamos que nuestros alumnos identifiquen los rasgos variables o los diferenciadores de las palabras que están dentro de un campo semántico y los rasgos invariables o los rasgos comunes de las palabras que están dentro de un campo semántico. Ojo, esto de los rasgos ya trabajamos en un séptimo de básica, por ejemplo. Nosotros hasta en la básica elemental lo que trabajamos es la identificación de características y la clasificación. ¿Sí? Damos campos semánticos sencillos y decimos que los estudiantes los separen las palabras o los objetos dentro de los campos semánticos a los cuales pertenecen. O damos campos semánticos y les decimos que a través de una lluvia de ideas los niños puedan colocar todas las palabras que se les ocurran dentro de ese campo semántico. ¿Qué pasa? Que un estudiante que no tiene amplio vocabulario va a limitarse a dos o tres palabras dentro del campo semántico, por ejemplo, teatro, pero un niño de cuarto de básica que fue al teatro alguna vez va a poder decir que dentro del teatro hay butacas, hay entradas, hay luces, hay cámara, hay acción, hay cortinas, porque él fue al teatro. El niño que no fue al teatro y solo conoce el término levemente va a decir actores, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia y cuando hacemos este ejercicio en la clase de educación básica elemental, los niños aprenden de la escucha y de las experiencias de los demás. Entonces, tanto podemos darles nosotros las palabras mezcladas de diferentes campos semánticos y pedir la clasificación, como darles los campos semánticos y pedir que me escriban 10 palabras de ese campo semántico, ¿sí? Y luego hacer como una lluvia de ideas para que aprendan de las experiencias de los demás. ¿Cuál es la recomendación en la básica elemental? Hacer este ejercicio de los campos semánticos con cosas del contexto inmediato de los niños o del contexto académico que yo esté viviendo en ese momento con los estudiantes. Por ejemplo, si en la clase de estudios sociales o en alguna de las clases de mis niños de segundo de básica, yo estoy enseñándoles, por ejemplo, a diferenciar las viviendas y les estoy diciendo hay casas, departamentos, chozas, covachas, em, bueno, edificios, no se me ocurren otras villas, fincas, donde se pueda vivir, decirles, ok, dentro del campo semántico casa o dentro de la casa existen algunos espacios, cocina. Dentro del campo semántico cocina, ¿qué puedes decirme? Y va a la lluvia de ideas. O este grupo, por favor, trabajen las cosas que existen dentro del campo semántico cocina. Este otro grupo con niños de segundo de básica, ¿no? Y no va porque escriban, pueden dibujar las cosas que están dentro del campo semántico cocina. ¿Qué pasa si de repente por ahí un niño dice, dibújale al perro? Los otros niños van a decir, no, el perro no va en la cocina, ¿por qué? Y resulta que en la casa de ese niño, la casita del perro está en el filo de la cocina. Y existe este intercambio cultural, ¿no es cierto? El niño que está dentro del campo semántico dormitorio, por ahí un niño le dice, pon escritorio. Y todos los niños, no, o dibuja un escritorio, no, el escritorio no va en el dormitorio. Pero qué tal que en la casa de ese niño no hay espacio para un estudio y dentro del dormitorio le acoplaron un escritorio para que el niño estudie. ¿No? Entonces viene este intercambio cultural y el aprendizaje de que no todas las casas, no todos los espacios son iguales, pero bueno, ese ya es otro enriquecimiento cultural de la escuela. ¿Sí? Y usted va trabajando campos semánticos, trabajo colaborativo, el tema de aporte y participación grupal, o sea, todo lo que pueda trabajar con este tema del campo semántico. En el séptimo de básica, usted sabe que el Currículo Nacional de Educación Básica habla de destrezas con criterio de desempeño y eso significa que el criterio de desempeño, es decir, la profundidad o la dificultad de la destreza que yo estoy desarrollando en mis estudiantes va a hacerse más intensa, más fuerte a medida que avanzan los años de educación básica. Esto significa que en el séptimo de básica ya no va a ser suficiente con niños que han adquirido muy bien la destreza en la básica elemental y los primeros años de la media. No es suficiente que yo les haga un cuadrito y les diga ya clasifiquen aquí del campo semántico
matemática y ciencias naturales las siguientes palabras y les ponga seres vivos, suma, resta y les diga que clasifiquen. Los niños de séptimo de básica lo van a hacer muy bien porque esto es una destreza el tema de identificar las características se desarrolla en la elemental. Pero, ¿qué debo y qué sí puedo ya trabajar en la básica media? Los rasgos comunes y los rasgos diferenciadores. ¿Por qué eso les hace profundizar más en las características? Es decir, yo sé que todos los rasgos, que todas estas palabras, banco, silla, sillón, taburete, pertenecen al campo semántico asiento. Si yo les digo a los niños, les doy una hoja con el título asiento y le digo, ese es el campo semántico, escríbame todas las palabras que pueda sobre el campo semántico asiento. Ellos van a escribir silla, banco, sillón, taburete, sofá y van a irse de largo, ¿no? En todo lo que les sirve para sentarse. Pero si yo les digo, ok, todos esos tienen el rasgo común que son asiento y por eso pertenecen a ese campo semántico, pero tienen rasgos diferenciadores. Ahora quiero que de cada uno me den todos los rasgos de diferenciadores de esas palabras. Y entonces empiezo a hacerle trabajar ese cerebro de séptimo de básica. Ah, es que el banco es individual, porque el sillón o el sofá grande puede ser para varias personas, ¿no? El banco tiene patas, pero no tiene un respaldo y no tiene brazos para apoyar, ¿no? La silla es individual, tiene patas, pero sí tiene respaldo, pero no tiene unos brazos. Ah, el sillón es individual, tiene patas cortitas, tiene un respaldo y tiene brazos para apoyar mis brazos. El taburete es individual, no tiene brazos ni tiene respaldo, se parece mucho quizá al banco, ¿no es cierto? Entonces empiezo a trabajar estos rasgos diferenciadores con los niños y claro, para nosotros que somos adultos esto puede parecer muy fácil, pero para los niños es aprendizaje, ¿sí? Entonces, muy bien, chicos, espero que ustedes hayan trabajado conmigo sobre esta actividad. Y ahora les voy a dejar aquí como, bueno, ustedes tienen esta presentación, ¿no? Les voy a compartir estos ejercicios. Usted sabe que en cuanto a recursos educativos abiertos hay infinidad en el Internet. Es importante que aprendamos a hacer búsquedas de que es recursos educativos abiertos, que están ahí para que los utilicemos, porque otros autores de estos ejercicios hemos dejado abiertos al público para que el público, es decir, otros docentes, puedan ponerlos en práctica con sus propios estudiantes. Entonces, cuando usted usa un recurso que está como REA en Internet, usted lo puede usar tranquilamente, ¿no? Entonces, justo yo buscaba un recurso educativo abierto sobre campos semánticos para dejárselos a ustedes hoy aquí, pero existen muchísimos más. Mire, este es de una autora que se llama Encarni Corral, ¿sí? Y que aquí, por ejemplo, dice la palabra vestido tiene el campo, pertenece al campo semántico, medios de transporte, prendas de vestir o meses del año, prendas de vestir, ¿sí? Y este es un ejercicio de gamificación realizado con la plataforma Genially. Usted puede crear sus propios ejercicios y juegos interactivos o juegos interactivos en vivo, si es que usted tiene o va a trabajar en una institución en la que pueda hacer esta interacción con herramientas tecnológicas en vivo, o puede realizar esto y, por ejemplo, enviarles en un enlace a sus chicos, ¿no? Y decirles, por favor, usando el teléfono de papá, de mamá, haga este ejercicio. O pues puede adaptar estos ejercicios, hacerlos con material concreto en el aula, ¿no? La palabra junio pertenece al campo semántico, animales, prendas de vestir, meses del año. Pongamos animales a ver qué nos dice. Oh, no, siguiente pregunta, ¿sí? Y en este sentido, usted puede ir trabajando el, los campos semánticos para que sus estudiantes ejerciten. Básica, elemental. Cuando vamos a la media, pues podemos crear otros ejercicios como los que les había indicado. ¿Sí? Eso, chicos, si ustedes tienen preguntas sobre el campo semántico, por favor, aquí en el espacio del YouTube o también pueden ponerlo en la caja de pregúntale al tutor de la plataforma por el correo electrónico, por la mensajería interna del correo electrónico, o si es que es algo muy urgente a través de Eric y
de Gladys, sus líderes de cada aula, a través del WhatsApp. Ellos se comunicarán conmigo, ¿sí? Entonces, chicos, no se olviden además que tienen esta evidencia de la asistencia a la videoconferencia, es decir, a observar esta clase, que para los chicos del paralelo 1 se abre el lunes y se cierra el miércoles, y para los chicos del paralelo 2 se abre el martes y se cierra el jueves. Entonces, por favor, tomen en cuenta fechas y hagan esa evidencia de existencia, como teníamos la crisis energética o por situaciones médicas. Esta vez usted está teniendo esta grabación de la profesora, ¿no? Tengo una situación médica el día y hora de la clase síncrona, por eso les dejo esta grabación, ¿sí? Pero el otro lunes, y como ya no hay este tema de la crisis energética, espero que ya nos podamos ver normalmente el resto del semestre de manera síncrona. De todas maneras, les adelanto la tarea del tema 6, pese a que está abierta en los días del feriado de inicio de año, que es cuando estoy grabando esta clase. Les dejo la tarea 6, les dejo la explicación porque estaba abierta me parece que desde Navidad está abierta esta tarea, ¿sí? Es un ejercicio de aplicación que es una corrección semántica y sintáctica y ortográfica de un texto. Entonces, usted va a revisar a profundidad el documento base de lectura del tema 6, reflexiones sobre la lengua, y utilizando la herramienta control de cambios del Word, va a realizar la corrección semántica, sintáctica y ortográfica del texto que se encuentra en el documento tarea 6, que está en el aula virtual. Ojo, verá que digo muy claramente y está escrito claramente utilizando la herramienta control de cambios de Word. ¿Qué pasa? Que si usted me envía solamente el documento corregido, a mí me da la impresión de que usted subió el texto a ChatGPT y le dijo, corrígeme el siguiente texto, ChatGPT le devolvió y usted pegó. No ese es el trabajo es que usted, usando la herramienta control de cambios de Word, tipee la corrección semántica, sintáctica y ortográfica del texto que yo le envié. Si es que usted no envía con control de cambios, es como no haber hecho la tarea, porque la corrección de un texto se puede hacer en 30 segundos en ChatGPT y esa no es la tarea, ¿sí? Entonces, por favor, si no está con control de cambios, no cuenta como tarea. Verá que lo digo aquí muy claramente y está escrito en las instrucciones, ¿no? Utilizando la herramienta comentarios, añade al menos 3 correcciones que realizarías en cuanto a la forma o enfoque de todo el documento. Forma o enfoque. Es decir, que usted va utilizando el comentarios de Word a colocar aportes que usted le haría para mejorar el documento, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted como profesor de educación básica debe saber manejar a la perfección el procesador de textos Microsoft Word, que es la herramienta más utilizada del paquete de Office, ¿sí? Usted no puede llegar a un noveno semestre a decir ya soy licenciado en educación básica y pasa. Por eso la exigencia de que hay personas que no utilizan bien el Word, solo escriben y luego envían interlineados que no corresponden a APA o que no corresponden a las instrucciones del texto, envían tipos de letra distintos, envían cuadros que se salen de la hoja porque debieron combinar en horizontal y en vertical las hojas en el mismo documento y no pueden, bueno, infinidad de cosas, ¿no? Y no le puede pasar siendo un profesor de educación básica, un profesor de cualquier especialidad, pero tampoco de educación básica, que usted no sepa utilizar Word y que no sepa utilizar la herramienta control de cambios y que no sepa utilizar la herramienta comentarios. Entonces vamos a usar estas dos herramientas para estas dos actividades, ¿sí? Luego, enviar el enlace del documento Word al OneDrive de la UCE. Recuerda que debe ser en Word, en Word, para que yo pueda verificar el control de cambios, las correcciones realizadas y los comentarios. Si usted envía en PDF, no se podrá asignar calificación porque es como no encontrar en control de cambios su trabajo realizado paso por paso de manera manual. Profe, ¿por qué nos manda de manera manual si ya podemos hacer con ChatGPT?
De acuerdo, concuerdo con ustedes en que se puede hacer en 30 segundos con cualquiera, no solo ChatGPT, porque esa es la única, la más famosa de las herramientas de la IA, ¿no? No es la única. Se puede hacer en 30 segundos, pero usted está en formación, como cuando están los niños pequeños aprendiendo a sumar, restar, multiplicar y dividir. Si ya pueden hacerlo en la calculadora o en el Excel, ¿por qué les enseñamos a sumar, multiplicar, dividir y sumar? ¿No es cierto? ¿Por qué les enseñamos? Desarrollo cognitivo, desarrollo de destrezas, habilidades de pensamiento, rapidez, memoria, ¿sí? Aplicación de conceptos básicos, ¿sí? Entonces, primero uno tiene que saber hacer y luego puede ayudarse para ahorrar tiempo, pero no me puedo ayudar para ahorrar tiempo en algo que no sé hacer, ¿sí? Porque eso sería una deshonestidad. Me puedo ahorrar tiempo en algo que yo sé que tengo la habilidad de hacer y además conozco la forma de hacerlo rápido, me ahorro tiempo y ocupo ese tiempo en hacer recursos más bonitos, en capacitarme y demás. Pero si yo no sé hacer y le doy a la IA que me dé haciendo algo, es deshonestidad, porque yo no me estoy preparando adecuadamente para cuando en el aula un estudiante me dé una hoja a mano y me diga, profe, me corrige la ortografía, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a poner eso? Profe, si se puede escanear y pedirle al texto que le corrija. Y si no tiene ese rato internet, y si no tiene ese rato dispositivo, y sí, tantas cosas que pueden pasar. Primero tienen que aprender a hacerlo ustedes y luego nos apoyamos de la IA, ¿ok? En este trabajo no se requiere apoyo de la IA. Si no hay el control de cambios y no hay los comentarios, es como que usted no ha hecho el deber, porque copiar un texto en la IA y que me devuelven 30 segundos, copiarlo de nuevo al Word y subir, no es algo que yo enviaría de deber, ¿sí? Entonces, por favor, tome en cuenta eso que debe estar en Word porque en PDF yo no puedo garantizar la revisión. ¿Sí? Eso, queridos estudiantes, también verifiquen las actividades del tema 6, foros y demás, para que no pierdan ni un momento de su formación. Y cualquier novedad, estoy atenta. Desde el lunes 13 de enero nos vemos totalmente de manera síncrona. Espero y dicen que ya no hay cortes eléctricos, entonces nos veremos a esa hora, puntuales. Espero no haya novedades, ¿sí? El día de hoy es por este tema médico, pero creo que estamos cubiertos con esta grabación y cualquier cosa ya saben los canales de comunicación, ¿sí? Un abracito a todos, que tengan un excelente inicio de año y que eh, sobre todo sus hogares y ustedes estén bendecidos con salud, que es lo principal, para poder hacer todo lo demás que nos compete. Trabajo, educación, eh, crecimiento cultural. Todo se puede hacer con la salud, así que eso es lo que yo deseo para ustedes y sus familias, mucha, mucha, mucha salud física y mental. Un abrazo para ustedes y hasta pronto.